A la Iglesia se le describe como la esposa de Cristo. Es interesante comparar la Iglesia con la primera esposa de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Fue tomada del costado de Adán y a Cristo le abrieron el costado por nosotros en la cruz. A Eva la tomaron mientras Adán dormía y Cristo experimentó el sueño de la muerte para crear a la Iglesia. Eva participaba de la naturaleza de Adán y la Iglesia participa de la naturaleza de Cristo. Versículos 30 y 31. Eva fue el objeto del amor y cuidado de su cónyuge y Cristo ama a la Iglesia y la cuida. Adán estuvo dispuesto a convertirse en un pecado debido al amor que le tenía a su esposa. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 15. Y Cristo voluntariamente fue hecho pecado debido a su amor por la Iglesia. Eva fue formada y traída a Adán antes que el pecado entrara en la familia humana. La Iglesia estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Nótese Romanos capítulo 7, versículo 4 y 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Para ver la aplicación de esta verdad del matrimonio a cada creyente y a la iglesia local. ¿Cuál es el ministerio presente de Cristo a la iglesia? Está santificando y purificando a la iglesia mediante la palabra de Dios y lo hace a través de la obra del Espíritu en sus siervos escogidos. El agua que se menciona en el versículo 26 no es el bautismo. Por un lado, Pablo estaba hablando de un proceso continuo y a ningún cristiano se le bautiza continuamente. El agua para el lavamiento es un símbolo de la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 3, capítulo 3, versículo 1 al 12. Cuando Cristo lleva a su iglesia a la gloria, será entonces perfecta, sin mancha ni arruga. Juan capítulo 17, versículo 22 al 24. La palabra no es solo agua que limpia a la iglesia, sino que es también el alimento que la nutre. Versículo 29. Es el alimento espiritual para la nueva naturaleza del creyente. En capítulo 6, versículo 1 al 19, Pablo aplica la misma verdad a los hijos y a los siervos. Los hijos deben obedecer a sus padres por varias razones. 1. Es lo correcto. 2. Así se le ordena. 3. Trae bendiciones. El padre que honra al Señor tendrá pocos problemas para ganarse el amor y respeto de sus hijos o el sincero amor de su esposa. En el versículo 4, Pablo también advierte a los padres a abstenerse de provocar ira a los hijos mediante exigencias indebidas. La regla de oro se aplica al hogar y a los hijos se les debe tratar como a personas, no como a cosas. Los padres deben disciplinar, criarlos a sus hijos y aconsejarlos, amonestarlos en el Señor. Los siervos deben recordar que antes que todo sirven a Cristo. Ser de dos caras o tratar de servir a dos amos solo creará problemas. Mateo capítulo 6, versículo 24. La sencillez de corazón es aquel que su objeto es agradar a Cristo y no ganar al mundo. Sirviendo al ojo quiere decir trabajar cuando el patrón está observando y darse la ociosidad cuando se va. Pero si servimos a Cristo en el trabajo, nos damos cuenta de que Él siempre está observándonos. Comentario Efesios capítulo 6. Esta sección final, capítulo 6, versículo 10 al 24, nos dice cómo andar en victoria. Existe cuando los cristianos no conocen las provisiones que Dios ha hecho para la victoria sobre Satanás. Cristo ha vencido por completo a Satanás y a sus huestes. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Y su victoria no está por fe. El enemigo
contra el cual luchamos. Versículos 10 al 12. Satanás es un enemigo fuerte, de modo que Pablo nos exhorta a que nos fortalezcamos. Pablo sabía que la carne es débil, Marcos capítulo 14, versículo 38, y que podemos vencer únicamente en el poder de Cristo. Nótese que antes de que Pablo nos diga en el versículo 11 que estemos firmes, en el versículo 10 nos ordena a fortalecernos. ¿Cómo recibimos esa fortaleza para estar firmes? Al darnos cuenta de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales muy por encima de todos los principados y potestades de Satanás, y que el mismo poder de Dios está a nuestra disposición mediante el Espíritu que mora en nosotros. Debemos sentarnos antes de poder caminar y debemos andar antes de poder estar firmes. Debemos entender nuestra posición espiritual antes de que podamos tener poder espiritual. Muchos eruditos bíblicos creen que Satanás fue el querubín ungido al que Dios puso a cargo de la tierra recientemente creada. Ezequiel capítulo 28, versículo 19. Por su orgullo cayó Isaías capítulo 14, versículo 9, y arrastró consigo una multitud de seres angélicos que ahora forman su ejército de principados y potestades. Satanás tiene acceso al cielo. Job capítulo 1 al 3, pero un día lo echarán fuera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Es el engañador. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Y el destructor. Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, donde Abadón significa destructor, porque se presenta como serpiente y como león. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Los cristianos debemos darnos cuenta de que no luchamos contra sangre y carne, sino contra el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Así como el Espíritu de Dios opera en los creyentes para hacerlos santos, el espíritu de desobediencia, Satanás y sus demonios operan en los incrédulos. Qué necio es luchar contra sangre y carne cuando el enemigo real está usando simplemente la carne y la sangre para obstruir la obra del Señor. Esa fue la equivocación de Pedro cometió en el huerto de Getsemaní cuando trató de vencer al diablo con la espada. Mateo capítulo 26, versículo 51. Moisés cometió la misma equivocación cuando mató al egipcio. Hechos capítulo 7, versículo 23 al 29. La única manera de luchar contra los enemigos espirituales es con las armas espirituales, la palabra de Dios y la oración. Debemos estar alertas contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11, lo cual significa su estrategia, sus maquinaciones. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, y artimañas. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Es el gobernador de las tinieblas y usa a las tinieblas, ignorancia y mentiras para promover su causa. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 22, versículo 53. El equipo que usamos. Versículo 13 al 17. Es importante que el cristiano no le dé lugar al diablo. O sea, que no deje ninguna área desprotegida como para que Satanás encuentre una rendija para meter el pie. La armadura que Pablo describe es para protección. La espada, la palabra de Dios, es para la batalla real. Cada parte de la armadura espiritual nos dice lo que los creyentes deben tener para estar protegidos contra Satanás. Verdad, Satanás es un mentiroso, pero el cristiano que conoce la verdad no será engañado.